Automóvil El carro de los sueños. Parte 1. El hallazgo inesperado. Era el 21 de febrero de 2024, un miércoles cualquiera en la ciudad de Puebla, México. El sol de la tarde caía suave sobre las casas, pintando de naranja los techos y proyectando sombras largas en las calles empedradas. Kevin, un joven de 23 años, estaba sentado en su habitación, recostado en la cama con el celular entre las manos, haciendo lo mismo que casi todos los días: deslizar el dedo por la pantalla de sus redes sociales en busca de algo que lo entretuviera. Llevaba rato mirando publicaciones sin importancia, fotos de amigos en fiestas, promociones de comida rápida, noticias locales que no le llamaban mucho la atención. Pero, de pronto, algo apareció ante sus ojos y lo obligó a detenerse. Era un anuncio de un automóvil. No cualquier automóvil, el carro de sus sueños. La foto mostraba un sedán impecable, brillante bajo la luz del sol, como si acabara de salir de la agencia. El color era un rojo profundo, elegante, que resaltaba sus líneas aerodinámicas. Los rines metálicos reflejaban con orgullo cada destello de luz y el interior parecía de lujo. Asientos de piel en perfecto estado, tablero digital, aire acondicionado, todo funcionando. Kevin sintió un vuelco en el corazón. Era exactamente el tipo de coche con el que había soñado desde que tenía 15 años. Recordaba que, de adolescente, solía recortar imágenes de revistas y pegarlas en la pared de su cuarto, imaginando el día en que tendría uno igual. Ahora, frente a sus ojos, estaba la oportunidad. Lo que más lo sorprendió fue el precio. Era accesible, casi increíble para un vehículo de esa calidad. Demasiado bueno para ser verdad, pensó por un instante. Pero su ilusión pudo más que la duda. Sin perder tiempo, presionó el botón de contactar al vendedor. «Hola, buenas tardes», escribió con rapidez. «Me interesa mucho el carro que publicaste. ¿Aún está disponible?». No habían pasado ni 3 minutos cuando la respuesta llegó. «Sí, amigo. El carro sigue disponible. Está en perfectas condiciones, único dueño. Si quieres, podemos vernos hoy mismo para que lo revises». El corazón de Kevin comenzó a latir con fuerza. Sus manos temblaban de emoción. Casi podía imaginarse ya manejando por la ciudad con la música a todo volumen, las ventanas abajo y el viento en la cara. Después de intercambiar algunos mensajes más, acordaron un punto de encuentro. El lugar no quedaba tan lejos, pero Kevin no podía ir caminando y en ese momento tampoco tenía cómo moverse. Fue entonces cuando pensó en la persona indicada, su mejor amigo Joao. Joao no solo era su amigo de toda la vida, también era como un hermano. Habían crecido en el mismo barrio, compartido juegos, peleas y secretos. Ahora Joao se ganaba la vida vendiendo hot dogs en una esquina popular del centro, y aunque su trabajo le exigía largas horas de pie, siempre encontraba tiempo para sus amigos. Kevin tomó el celular de nuevo y lo llamó. «Joao», exclamó con una voz cargada de emoción. «Hermano, necesito un favor enorme». Del otro lado de la línea, Joao contestó en medio del bullicio de su carrito de comida. Se escuchaba el chisporroteo de las salchichas en la plancha y las voces de clientes pidiendo con prisa. «¿Qué pasó, Kevin? Habla, dime. Encontré el carro que siempre soñé. Y lo tengo que ir a ver hoy mismo. El vendedor me espera, pero necesito una carona para llegar. ¿Me ayudas?». Hubo un breve silencio, seguido de una risa cálida. «¿El carro de tus sueños?», repitió Joao. «Hermano, eso es increíble. Claro que sí, voy contigo. Dame unos minutos para terminar aquí y cierro el puesto. Estoy muy feliz por ti, de verdad». Kevin suspiró aliviado. «Gracias, Joao, sabía que podía contar contigo». Mientras Joao atendía a sus últimos clientes, Kevin no podía dejar de mirar las fotos del coche en su celular. Cada vez que ampliaba la imagen, se convencía más de que era perfecto. La pintura sin rayones, el motor limpio como nuevo, los detalles interiores que parecían sacados de una película. Todo en él gritaba «cómprame». Por un momento, Kevin se dejó llevar por la imaginación. Se vio manejando por la autopista México-Puebla, con Joao a su lado, ambos riendo como cuando eran niños. Se vio llegando a reuniones familiares con la frente en alto, orgulloso de lo que había logrado. Se vio conquistando la mirada de la chica que tanto le gustaba, impresionada al verlo bajar de aquel coche elegante. La emoción lo hacía sonreír sin darse cuenta. Era como si el destino, después de tantas dificultades, finalmente le estuviera tendiendo la mano.
En la esquina de la ciudad, Joao se despedía de sus clientes habituales. Hasta mañana, jóvenes. Hoy cierro temprano, decía mientras guardaba las servilletas, el pan y las salsas en cajas. Un cliente curioso le preguntó: ¿Y eso, Joao? ¿Por qué te vas tan pronto? Él respondió con orgullo: voy a acompañar a mi mejor amigo a cumplir un sueño. Eso no puede esperar. Minutos más tarde, Joao empujaba su carrito hasta un pequeño garaje donde lo guardaba cada noche. Se lavó las manos rápidamente, se sacudió el delantal manchado de mostaza y se subió a su viejo auto azul, un modelo modesto pero fiel, que siempre lo había llevado a donde necesitaba. Pisó el acelerador y se dirigió hacia la casa de Kevin. Durante el trayecto, sonrió pensando en la emoción de su amigo. Conocía a Kevin lo suficiente como para saber cuánto significaba aquel momento para él. En la casa, Kevin esperaba en la puerta, con el celular en la mano y el corazón latiendo como nunca. Cada segundo parecía eterno. Cuando por fin escuchó el motor del auto de Joao acercarse, levantó la mirada y no pudo evitar sonreír de oreja a oreja. El carro azul se detuvo frente a él y Joao, bajando la ventanilla, dijo con complicidad: «Sube, hermano. Hoy es un gran día». Kevin entró al auto, respiró hondo y respondió con una mezcla de nervios y felicidad: «Gracias, Joao. No sabes cuánto significa esto para mí». El auto arrancó y juntos se adentraron en la ciudad, rumbo a un destino que ninguno de los dos imaginaba que cambiaría sus vidas para siempre. Parte 2: El camino de Joao. Joao cerró la tapa de su carrito de hot dogs con un golpe metálico, limpió la plancha aún caliente y soltó un suspiro profundo. El olor a salchichas asadas y pan tostado todavía flotaba en el aire, pero su mente ya estaba en otro lugar, en la promesa que había hecho a Kevin. Guardó cuidadosamente las salsas en frascos plásticos, envolvió los panes sobrantes y los acomodó en una caja. Era una rutina que repetía todos los días, pero aquella tarde lo hacía con prisa. Sabía que cada minuto era valioso, porque su amigo lo esperaba con una ansiedad que él comprendía perfectamente. Un cliente habitual, sorprendido de verlo apresurado, le dijo: «¿Qué pasó, Joao? ¿Cerrando tan temprano? Ni me dio tiempo de pedir lo de siempre». Joao sonrió mientras se secaba el sudor de la frente con un trapo. «Hoy no puedo, hermano. Voy a acompañar a un amigo a cumplir un sueño. Eso no se posterga». El cliente rió y le deseó suerte, mientras Joao empujaba el carrito hasta el pequeño garaje donde lo guardaba cada noche. El portón chirrió al abrirse, como si también percibiera que esa era una noche distinta. Dentro del garaje, Joao se quitó el delantal manchado de mostaza y ketchup, lo dejó sobre una silla y se lavó las manos rápidamente bajo la llave. Se miró en un espejo roto de la pared, barba por hacer, cabello despeinado, rostro cansado. Pero la sonrisa estaba ahí. Tomó la llave de su viejo auto azul, un modelo sencillo, con algunos arañazos en la carrocería, pero fiel como pocos. Giró la llave en la ignición y el motor rugió con pereza, como si también necesitara motivación para emprender el trayecto. «Vamos, compañero, hoy la misión es importante», murmuró, dándole 2 palmadas al volante. Las calles estaban agitadas. El tráfico típico de la tarde avanzaba lentamente, entre filas de coches impacientes, bocinas estridentes y vendedores ambulantes que ofrecían dulces y refrescos entre los autos detenidos. Joao respiró hondo, decidido a no perder la paciencia. Mientras conducía, los recuerdos comenzaron a invadirlo. Él y Kevin, de niños, jugando descalzos al fútbol en el campo de tierra del barrio. Las carcajadas cuando alguno caía y terminaba cubierto de polvo. Las tardes en las que compartían un refresco barato en la banqueta, hablando de un futuro mejor. Algún día vamos a tener nuestra propia casa, nuestro propio coche. Vamos a lograrlo, Joao. La memoria lo hizo sonreír. Ver a Kevin tan cerca de ese sueño llenaba su corazón de orgullo. Cuando al fin logró dejar atrás el tráfico, aceleró un poco más. La ciudad parecía transformarse a cada esquina. Primero el bullicio frenético del centro, luego calles tranquilas con casas sencillas, niños jugando, perros corriendo. El cielo ya se teñía de naranja y violeta, anunciando la caída del sol. Al acercarse a la casa de Kevin, lo vio esperándolo en la acera, caminando de un lado a otro, celular en mano, como si contara los segundos. Joao sintió un calor en el pecho con esa escena. Detuvo el auto frente a la puerta y bajó la ventanilla. «Súbete, hermano. El destino nos espera». Kevin entró rápido,
con una sonrisa tan grande que parecía no caber en su rostro. No tienes idea de lo nervioso que estoy, Joao. Hoy es el día. Hoy voy a ver, tocar, quizá hasta manejar, el carro con el que siempre soñé. Joao rió mientras encendía la direccional y arrancaba. Sí lo imagino, Kevin. Te conozco desde niño. Sé cuánto significa este momento. Pero tranquilo. Respira. Lo que tenga que ser, será. Kevin apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos por un instante. ¿Sabes? A veces pensaba que nunca me llegaría la oportunidad. Veía a todos comprando cosas, avanzando, y yo siempre solo mirando. Pero ahora parece real. Joao lo miró de reojo y con seriedad le dijo: no te compares, hermano. Cada uno tiene su tiempo. Lo importante es que nunca dejaste de soñar. Esa es la diferencia. Las palabras resonaron en el silencio del auto, apenas roto por el motor y las bocinas lejanas. Kevin abrió los ojos, respiró hondo y sonrió. Gracias, Joao. Siempre sabes qué decir. El camino continuó. Pasaron por avenidas iluminadas con letreros de colores, por calles estrechas con fachadas antiguas, hasta entrar en una zona menos conocida para Kevin. Miraba por la ventana intentando memorizar cada detalle, como si fuera parte de un guión importante de su vida. La ansiedad crecía con cada kilómetro. Kevin movía las manos, golpeaba suavemente los muslos, mordía los labios. Joao, al notarlo, subió un poco el volumen del radio, donde sonaba una melodía regional tranquila. Relájate, hermano. Si el coche es tal como lo imaginas, pronto será tuyo. Kevin rió con nervios. Eso espero. Ya me muero de ganas de dar la primera vuelta contigo al lado. El auto azul avanzó, cruzando semáforos, pasando por plazas donde jóvenes andaban en patineta y señoras charlaban en los bancos. Para la ciudad era una tarde común, pero para esos dos amigos, cada minuto de ese trayecto tenía un significado especial. Finalmente, después de casi 40 minutos, Joao dijo: estamos llegando. Prepárate. Kevin sintió el corazón acelerar. Miró de nuevo el mensaje del vendedor con la dirección. Estaban en el camino correcto. El sol ya estaba a punto de ocultarse, tiñendo el cielo de dorado y púrpura, cuando el auto azul dobló la última esquina. El destino estaba justo delante. Parte 3. El encuentro con el vendedor. El auto azul de Joao se detuvo frente a un terreno amplio, cercado por una vieja reja metálica cubierta de óxido. No era una agencia de autos, ni mucho menos un lugar elegante. Era simplemente un espacio abierto, con el suelo agrietado y maleza creciendo entre las piedras. Algunos postes de luz altos comenzaban a encenderse, lanzando destellos amarillentos que apenas iluminaban la zona. El ambiente tenía algo extraño, como si estuviera fuera de lugar. En medio de aquel terreno, inmóvil y resplandeciente bajo los últimos rayos del sol, estaba el carro rojo. Su pintura brillaba como si acabara de salir de fábrica, reflejando tonos dorados y anaranjados. Kevin abrió los ojos de par en par y quedó en silencio durante varios segundos, incapaz de contener la emoción. «Mira eso, Joao», susurró con voz temblorosa. «Es todavía más hermoso de lo que imaginaba». Joao lo observó con cierta cautela, sin bajar del auto de inmediato. «Sí, está bonito», admitió. «Pero dime una cosa, ¿no se te hace raro que te hayan citado aquí, en un terreno vacío? Esto no me da buena espina, Kevin». Kevin, sin apartar la vista del vehículo, bajó la manija de la puerta y salió casi corriendo. Joao suspiró y lo siguió, resignado. A pocos metros, desde la sombra de una pequeña casilla improvisada, apareció un hombre. Llevaba una chaqueta negra, un gorro que ocultaba parte de su rostro y las manos hundidas en los bolsillos. Caminaba despacio, con pasos firmes, como alguien que sabía exactamente lo que hacía. ¿Eres Kevin?, preguntó con voz grave, sin sonreír. Kevin tragó saliva, intentando mostrar seguridad. «Sí, yo soy». El hombre asintió con la cabeza y señaló el auto rojo. «Ahí lo tienes. Igualito a las fotos. Es un carro único, bien cuidado. Puedes revisarlo cuanto quieras». Kevin no lo dudó. Se acercó lentamente, extendiendo la mano hasta tocar la pintura brillante. Sus dedos recorrieron la superficie suave, impecable. Abrió la puerta con cuidado y aspiró el aroma fresco del interior.
cuero, limpieza, un olor casi hipnótico. Sus ojos brillaban como los de un niño. «Está impecable», murmuró fascinado. Joao, más atrás, lo observaba todo con el ceño fruncido. «Oiga, ¿y cuánto tiempo lleva con este carro?», preguntó directamente al vendedor. El hombre giró la cabeza con lentitud, como si no esperara la pregunta. «El tiempo suficiente para cuidarlo bien. No tiene defectos. Es una oportunidad que no se encuentra dos veces». Kevin apenas escuchaba. Ya estaba sentado en el asiento del conductor, encendiendo el tablero. Las luces digitales se iluminaron una por una, como un espectáculo privado solo para él. «Funciona perfecto, Joao», exclamó, con la voz llena de emoción. «Mira, parece nuevo». Joao cruzó los brazos, firme, sin dejarse contagiar por el entusiasmo. «Es bonito, no lo niego, pero recuerda lo que siempre digo, los sueños a veces esconden trampas». El vendedor dio un paso adelante, con un tono más serio. «Mira, amigo, tengo otros interesados, pero decidí respetar la lista de contactos. Si lo quieres, tienes que decidir hoy mismo». Kevin se quedó en silencio, con las manos firmes en el volante. «Hoy mismo». Esas palabras resonaban en su cabeza como un tambor. Era la oportunidad de su vida, pero también sentía un leve cosquilleo de duda en el estómago. Joao se inclinó hacia él y murmuró en voz baja. «Kevin, no me gusta esto. Mira alrededor, un lugar vacío, oscuro, nadie cerca. Podría ser un engaño». El joven apretó la mandíbula, dividido entre escuchar a su amigo o dejarse arrastrar por la emoción. Entonces, como si hubiera leído sus pensamientos, el vendedor sacó un manojo de llaves de su bolsillo y lo lanzó suavemente hacia Kevin. «Haz la prueba. Maneja. Solo así vas a confiar en lo que te digo». Kevin atrapó las llaves en el aire, y sus ojos brillaron como si sostuviera un tesoro. «Solo una vuelta, Joao. Nada más», dijo con una sonrisa nerviosa. «Está bien», contestó su amigo. «Pero yo voy contigo». Kevin giró la llave y el motor rugió con fuerza, limpio, potente, como música para sus oídos. Durante un instante, se sintió dueño del mundo. El vendedor retrocedió unos pasos, observando en silencio, con una sonrisa extraña, difícil de descifrar. La noche terminó de caer. Las luces del terreno parpadeaban, creando sombras largas y deformes. Algo en aquel ambiente parecía advertirles que, detrás de ese carro perfecto, se escondía un secreto peligroso. Parte 4. La prueba de fuego. Kevin respiró hondo y apretó con fuerza el volante. Sus manos sudaban, no sabía si por la emoción o por los nervios. Joao, sentado a su lado, se acomodó en el asiento, todavía con los brazos cruzados, mirando de reojo tanto a su amigo como al misterioso vendedor que los observaba desde afuera. «Tranquilo, hermano», dijo Kevin con una sonrisa ansiosa. «Solo es una vuelta rápida, nada más». Joao no respondió. Ajustó el cinturón de seguridad y soltó un suspiro pesado. Algo en su instinto le gritaba que aquello no estaba del todo bien. Kevin giró la llave por completo. El motor rugió fuerte, con un sonido grave y poderoso, como el de una bestia despertando de un largo sueño. El eco resonó en las paredes oxidadas del terreno, y por un momento, el silencio de la ciudad quedó roto solo por el vibrar del auto. El joven puso primera y comenzó a avanzar lentamente. Cada metro que recorría hacía que su corazón latiera más rápido. Joao observaba por la ventana. El terreno se extendía oscuro, apenas iluminado por los postes que chisporroteaban de vez en cuando, lanzando destellos intermitentes. «¿Sientes eso?», preguntó Joao de pronto. «¿El qué?», contestó Kevin sin apartar la vista del camino. «El aire, no sé, está raro. Pesado. Como si algo nos siguiera». Kevin soltó una pequeña risa nerviosa. «Deja de exagerar, hermano. Es solo tu imaginación. Yo lo único que siento es que este carro es perfecto». Salieron del terreno y tomaron una calle estrecha que conectaba con la avenida principal. El motor respondía con suavidad, sin vibraciones extrañas, sin ruidos sospechosos. Todo parecía impecable. Kevin no podía dejar de sonreír. «Escucha, Joao», exclamó, acelerando un poco. «¿Oyes cómo ruge? Es música para mis oídos». Pero Joao mantenía la mirada fija en el retrovisor.
Y ahí fue cuando notó algo que lo incomodó aún más. Detrás de ellos, muy cerca, venía un auto negro. Sus luces no estaban encendidas, pero su silueta era inconfundible bajo la tenue iluminación de la calle. «Kevin», murmuró con voz seria. «No estamos solos». El joven miró rápidamente por el retrovisor, pero el carro negro redujo la distancia como si intentara esconderse en sus puntos ciegos. «Debe ser coincidencia», dijo Kevin, aunque su tono ya no sonaba tan seguro. Aceleró un poco más. El motor respondió con potencia, llevándolos con facilidad. Sin embargo, el vehículo oscuro imitó cada movimiento, cada cambio de velocidad. Joao apretó la mandíbula. «¿Coincidencia? ¿Eh? Mira otra vez». Kevin lo hizo, y esta vez no pudo ignorarlo. El carro negro lo seguía a cada instante, manteniendo la misma distancia, como una sombra silenciosa. «Tal vez es alguien del barrio», intentó justificar Kevin. «O tal vez», replicó Joao, «es parte de todo esto». El corazón de Kevin empezó a latir con más fuerza. La emoción de manejar su carro soñado se mezclaba ahora con una sensación inquietante. Apretó el volante con más fuerza y giró a la derecha, entrando en una calle secundaria. El carro negro también dobló, sin dudar. «¿Lo viste?», dijo Joao en voz baja, casi un gruñido. «Sí, lo vi». Ambos quedaron en silencio por unos segundos, escuchando únicamente el rugido del motor y el eco de sus propios pensamientos. Finalmente, Joao habló con firmeza. «Kevin, detente. No sigamos este juego. Algo no está bien». Kevin dudó. La adrenalina lo impulsaba a seguir, pero la razón de su amigo comenzaba a hacerlo pensar. Entonces frenó frente a una esquina poco iluminada. El carro negro también se detuvo, unos metros detrás, apagando el motor. La calle quedó sumida en un silencio sepulcral. Joao giró lentamente la cabeza hacia Kevin. «¿Todavía crees que es coincidencia?». Kevin tragó saliva, con la respiración agitada. El auto soñado estaba bajo sus manos, pero ahora sentía que había entrado en una pesadilla. Parte 5. La sombra misteriosa. Kevin y Joao permanecieron inmóviles en la esquina, respirando con cuidado. La calle estaba completamente vacía y silenciosa, y el carro negro seguía parado detrás de ellos, como si aguardara un gesto. El viento frío de la noche parecía intensificar la tensión, y cada segundo que pasaba hacía que el ambiente se volviera más pesado, casi sofocante. «Kevin», susurró Joao, en voz baja. «Tenemos que pensar rápido. Ese carro no es coincidencia. Algo extraño está pasando». Kevin giró lentamente la cabeza y vio la silueta oscura del carro detrás de ellos. Por primera vez, la emoción por el carro soñado se mezcló con miedo verdadero. «Lo sé, Joao, pero es mi oportunidad. No puedo rendirme ahora». El vendedor del carro rojo apareció detrás de ellos, caminando lentamente, como midiendo cada paso. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la gorra, pero sus ojos brillaban intensamente bajo la luz de los postes. Cada paso hacía que el corazón de Kevin latiera más rápido. «¿Van a decidir o no?», preguntó con voz firme. «Otros compradores están esperando». Kevin tragó saliva. Cada palabra del hombre parecía pesar en el pecho. Miró a Joao, buscando apoyo, pero su amigo permanecía serio, observando cada movimiento, listo para cualquier reacción. «Hagamos una prueba final», dijo Joao, con firmeza. Entramos juntos al carro y vamos hacia la avenida principal. Sin parar. Sin mirar atrás. Kevin asintió. Sabía que era la única manera de no dejarse llevar por la emoción ciega. Se acercaron al carro rojo. Kevin abrió la puerta del conductor, mientras Joao tomaba el asiento del copiloto. El motor rugió con fuerza cuando Kevin giró la llave. El sonido llenó la noche, profundo y poderoso, como si el carro despertara de un sueño antiguo. Cada luz del tablero se encendió, lanzando reflejos brillantes en el interior del vehículo. Kevin sintió una mezcla de adrenalina y fascinación, pero Joao permanecía atento, observando por el espejo retrovisor la presencia amenazante del carro negro. «Recuerda, Kevin», dijo Joao. «Nada de distracciones. Si algo sucede, frena y nos vamos de inmediato». Kevin apretó fuerte el volante, manteniendo la mirada en la carretera. Avanzaron lentamente hacia la avenida principal. El carro negro comenzó a moverse nuevamente, siguiéndolos a una distancia segura pero constante,
como una sombra silenciosa. «Nos está siguiendo», susurró Kevin, con el corazón acelerado. «Sí», respondió Joao, serio. «Pero aún no sabemos por qué». Cada semáforo que pasaban aumentaba la tensión. Cada reflejo del carro negro en el retrovisor les recordaba que estaban siendo observados. Kevin trataba de concentrarse en conducir, en el rugido potente del motor y en la sensación de control que el carro le proporcionaba, pero el miedo crecía a cada metro recorrido. De repente, en una curva estrecha, el carro negro encendió los faros, iluminando rápidamente la calle y revelando detalles que antes estaban ocultos en las sombras. Kevin sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Joao», murmuró. «¿Qué hacemos?» «Mantenemos la calma y seguimos». «Nada de movimientos bruscos», respondió Joao, firme, sin apartar la mirada del retrovisor. El rugido del motor y la respiración de ambos llenaban el carro, creando una mezcla de adrenalina y miedo casi insoportable. Por un instante, todo se redujo al carro rojo, a la noche silenciosa y a la sombra que lo seguía. Finalmente, Joao habló en voz baja. «Tenemos que llegar a un lugar seguro antes de decidir cualquier cosa. Solo así podremos pensar con claridad». Kevin asintió. La emoción por el carro aún estaba viva, pero ahora había un hilo de miedo constante. Cada metro recorrido hacia un lugar seguro los acercaba a una verdad. Detrás de ese carro de ensueño, había más misterios de los que podían imaginar. La avenida principal se acercaba, iluminada por postes antiguos y algunas tiendas cerradas. El carro rojo avanzaba firme, mientras el carro negro se mantenía a la misma distancia, silencioso, persistente, como si supiera exactamente cada uno de sus movimientos. Kevin miró a Joao, buscando seguridad. «¿Sientes esto, Joao?», preguntó, casi en susurro. «Sí», respondió el amigo. «Pero no tenemos elección. Tenemos que seguir». El carro rojo continuaba, lleno de potencial, perfecto en apariencia, pero cargado de una tensión que ninguno de los dos había previsto. Kevin comprendió, con un frío en el estómago, que ese sueño podría convertirse en una pesadilla en cualquier momento. Parte 6. El descubrimiento macabro. De repente, todo cambió. Kevin, que hacía apenas unos minutos estaba emocionado conduciendo su carro de ensueño, desapareció. Joao sintió un vacío extraño al darse cuenta de que su amigo ya no estaba a su lado. La adrenalina que los mantenía alerta se mezcló ahora con un pánico helado. «¿Kevin?», llamó Joao, mirando a su alrededor en la avenida silenciosa. No hubo respuesta. La calle parecía más oscura, los postes lanzando sombras largas y amenazantes. Joao intentó llamar al celular de Kevin, pero no había señal. Cada segundo que pasaba aumentaba la ansiedad y el miedo. Algo terrible había sucedido. Sin pensarlo dos veces, Joao corrió para avisarle a la esposa de Kevin. La mujer, consternada, no comprendía nada, pero confiaba en Joao. Él la llevó hasta el lugar donde se había visto por última vez el carro de Kevin, sin imaginar el horror que los esperaba. Al llegar, una visión macabra los paralizó. El carro que Kevin conducía, el mismo vehículo rojo que parecía perfecto minutos antes, estaba detenido. Pero algo estaba mal. El carro parecía sombrío, amenazante. La carrocería brillaba bajo la luz de los postes, pero una atmósfera siniestra lo envolvía. Y detrás, oculto en las sombras, estaba el carro negro que los había seguido toda la noche, silencioso, como una guardia maligna. El corazón de Joao empezó a latir con fuerza. Todo cobraba sentido ahora. El carro que Kevin manejaba no era un vehículo común, estaba robado. El brillo del carro ocultaba una verdad terrible, inimaginable para cualquiera. Joao se acercó con cautela, pero cuando abrió la puerta del carro rojo, la escena lo congeló. Kevin estaba allí, sin vida, inmóvil, con el rostro pálido, como si el aire hubiera sido arrancado de su cuerpo. El horror lo invadió de inmediato. No había heridas visibles, solo un silencio mortal que flotaba sobre el lugar. La esposa de Kevin comenzó a llorar, abrazando a Joao, mientras él trataba de comprender lo ocurrido. ¿Cómo alguien podía desaparecer en cuestión de minutos y terminar de esa manera? Joao observó alrededor, buscando pistas. El carro negro aún estaba allí, silencioso, como vigilando cada movimiento. Una sensación de que algo mucho más grande estaba en juego comenzó a crecer. El vehículo parecía vivo, cargado de intenciones oscuras, como si hubiera sido el instrumento de una tragedia planeada. Cada detalle del lugar,
Cada sombra, cada sonido distante aumentaba el suspenso. El carro de ensueño, que momentos antes había sido motivo de alegría, ahora se había transformado en símbolo de muerte y misterio. Joao sabía que necesitaba contar todo, pero también sentía que había secretos que jamás podrían revelarse. Mientras observaba el carro rojo y el carro negro, Joao comprendió que esa noche cambiaría su vida para siempre. El miedo y la desesperación se mezclaban con la incredulidad. Kevin estaba muerto, el carro era robado, y el misterio de lo que realmente había pasado permanecía intacto, una sombra imposible de disipar. La oscuridad alrededor parecía cerrarse, envolviéndolos por completo. Cada segundo en ese lugar era un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida y del peligro oculto detrás de algo que parecía tan perfecto. El carro de los sueños se había convertido en el carro de la pesadilla. Parte 7. El peso de la culpa. Joao y la esposa de su amigo Kevin, sin saber qué hacer, regresaron a casa completamente inconformes, incapaces de aceptar que Kevin estaba muerto. La tristeza y el desconcierto los envolvían, y cada paso que daban parecía hundirlos más en un mar de incertidumbre y dolor. Al día siguiente, Joao apenas podía imaginar lo que estaba por venir. Sabía que la familia de Kevin, su esposa, su madre, todos, probablemente se volverían contra él. Podrían acusarlo de haberlo abandonado en aquel lugar, aunque él solo había querido acompañar a su amigo, dejando momentáneamente su trabajo vendiendo hot dogs para estar allí. Desde aquel momento, todo cambió. La mirada de los familiares de Kevin hacia Joao se transformó. Ya no lo veían como el amigo leal que había estado presente, lo miraban con sospecha y desconfianza, como si él tuviera algún grado de culpa en lo sucedido. Joao se sentía atrapado en un torbellino de emociones: culpa, miedo, impotencia y dolor. Sabía que no había hecho nada malo, pero también entendía que, para los demás, la percepción era diferente. Cada palabra que decía parecía insuficiente, cada gesto parecía malinterpretado. La esposa de Kevin lo consolaba, pero incluso ella estaba abrumada por el luto y la incredulidad. Joao intentaba mantenerse firme, recordando los momentos felices que había compartido con Kevin, pero la sombra de la tragedia lo perseguía a cada instante. El día avanzaba lentamente, y el peso de la culpa imaginaria de Joao parecía más fuerte que nunca. Sabía que necesitaba encontrar una manera de ayudar a la familia, de esclarecer la verdad sobre lo que realmente había pasado, antes de que la desconfianza se convirtiera en resentimiento irreversible. La historia de un carro soñado que parecía perfecta se había transformado en una lección dolorosa sobre la vida, la muerte y la fragilidad de las relaciones humanas. Joao comprendió que su amistad con Kevin y su lealtad serían puestas a prueba como nunca antes. Y así, mientras la ciudad seguía su ritmo habitual, Joao y la esposa de Kevin se preparaban para enfrentar lo que venía. Una lucha no solo contra el misterio del carro negro, sino también contra los juicios y la incomprensión de aquellos que más amaban a Kevin. Parte 8. El último adiós y la verdad olvidada. Al día siguiente, el ambiente estaba pesado y silencioso. Era el día del entierro de Kevin. La familia, amigos, todos reunidos. La madre, el padre, el hijo de Kevin, tíos, tías, Joao, el mejor amigo de Kevin, la esposa de Joao y sus familiares. El aire estaba cargado de tristeza, dolor y desconcierto, pues nadie lograba entender lo que realmente había ocurrido aquel fatídico día. Mientras los preparativos para el entierro continuaban, la tensión crecía. A pesar de que todos estaban allí para despedirse de Kevin, había miradas desconfiadas dirigidas a Joao. La familia de Kevin, aún abatida por el luto y la tragedia, comenzó a levantar acusaciones silenciosas, miradas que decían más que las palabras. El dolor se transformaba en sospecha. La situación se agravó cuando la esposa de Kevin, junto con la madre y otros familiares, empezó a cuestionar la presencia de Joao. Surgieron acusaciones falsas, calumnias susurradas entre los presentes, a pesar de que Joao había actuado con lealtad y sinceridad. Él había dejado su trabajo, había ido a Kevin, había avisado a la esposa del amigo y tratado de ayudarla en los minutos más críticos. Joao intentaba explicar, decir la verdad, demostrar que sus intenciones eran puras. Pero nadie parecía dispuesto a escuchar. La moral de la historia, el valor de la amistad, del cuidado y de la honestidad, parecía haberse olvidado en ese momento de duelo. Estaba solo frente a la injusticia, sin pruebas suficientes para convencer a los familiares de Kevin. Mientras el cortejo avanzaba por el cementerio, cada paso de Joao parecía más pesado. Miraba la tumba recién abierta, pensando en Kevin, en todos los momentos compartidos, en todas las risas,
en todos los sueños que habían planeado juntos. Y, al mismo tiempo, sentía el peso de la incomprensión, de la acusación y de la injusticia que se cernía sobre él. El entierro se realizó en silencio. Solo el sonido de las lágrimas y el viento entre los árboles rompían el silencio absoluto. Cada persona presente cargaba su propio dolor, su propia versión de lo que había sucedido. Pero la verdad completa, la que explicaría realmente lo ocurrido, permanecía oculta. Hoy, han pasado 2 años desde aquel día. El misterio del carro, la muerte de Kevin, las circunstancias exactas nunca se resolvieron. Joao siguió con su vida, tratando de lidiar con la pérdida y la injusticia, pero el fantasma de la sospecha y la incomprensión nunca desapareció por completo. Esta historia, basada en hechos reales ocurridos en Brasil, con algunas alteraciones para preservar identidades, es un recordatorio de cómo la vida puede ser cruel e impredecible. Muestra cómo la verdad no siempre es suficiente para proteger a quienes actúan correctamente y cómo la injusticia puede surgir incluso entre los más cercanos. El carro de los sueños de Kevin, que parecía un símbolo de felicidad, se transformó en un marcador de tragedia, desconfianza y lecciones dolorosas. Y, aún hoy, nadie sabe exactamente qué ocurrió aquel día, dejando preguntas que quizá nunca encuentren respuesta. La memoria de Kevin permanece viva, y la historia que comenzó con un sueño de un carro se convirtió en un recordatorio sombrío. La vida es frágil, las relaciones son delicadas y la verdad a menudo debe enfrentar el juicio de quienes no comprenden o no creen.